Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, ¿sabes qué tal? Tal de frío. Bien, acá por donde yo vivo está lloviendo y hace frío. ¿Cómo bajó la temperatura en la tarde, no? Sí, bastante, Eli. Ajá. Pero no solo hoy, ayer, incluso en el día, en la mañana, se sentía que bajaba bastante fuerte. Yo me recuerdo que iba de un lugar a otro y como ya no tengo mucho pelo, como sentía el frío en la cabeza. Porque, pero sí estaba bajando la temperatura, ¿verdad? Es es un cambio no solo de lluvia, sino también de frío que viene. A ver cómo nos va, porque todavía faltan días de lluvia. Se tiene que abrigar bien, licenciado, para no enfermarse. Ah, sí. No, ahorita hay que buscar la manera de protegerse uno, ¿verdad? Y hay que hacerlo porque no hay de otra. Estaba el día viernes, habíamos terminado lo que era la asociación profesional, entonces vamos a ver otra de las unidades que puedo decirles yo que es importante el derecho colectivo, porque el derecho colectivo de trabajo está orientado a dos cosas: cómo organizar a los trabajadores y las formas de normación colectiva. Cuando hablamos de las formas de normación colectiva, tenemos que partir de algo. El código de trabajo está dividido por títulos. El título primero, que está del artículo 1 al artículo 17, tiene una serie de disposiciones un poco generales para el derecho individual y el derecho colectivo. A partir del artículo 18 hasta el artículo 37, tiene lo referente al contrato individual de trabajo. Y después refiere al contrato colectivo de trabajo, luego el pacto colectivo de condiciones de trabajo, después el reglamento interior de trabajo, que podría decirse son tres de los instrumentos que vamos a ver. Hay uno que de alguna manera vamos a comentarlo porque no es una figura que esté bien estructurada en nuestra ley, que son las convenciones colectivas. Solo vamos a hacer referencia a eso. Pero las figuras así legales que vamos a ver son las que les estoy comentando, ¿verdad? Desde el artículo 38 hasta el artículo 60, me parece. Está todo lo que vamos a ver. Entonces se los comento porque a veces tienen una oportunidad de leer y es mejor cuando uno, digamos, lee algunas cuestiones y las tocan. Es mucho más fácil asimilarlas. Bueno, si hablamos del artículo 38 al artículo 48, ahí está lo que es el contrato colectivo de trabajo. Y en los artículos anteriores está el contrato individual de trabajo. Cuando yo entro a ver, a hablar a los estudiantes propiamente ya de lo que son los derechos y obligaciones que nacen de la relación laboral, pues hablamos del contrato individual de trabajo como la camisa que le da fuerza a la relación laboral, porque de la relación laboral nacen los derechos laborales, ¿verdad? Cuando yo enseño esta parte, les refiero de que hay quienes
tienen una relación laboral y jamás firmaron un contrato individual de trabajo. Y hay quienes firman un contrato individual de trabajo para empezar a laborar a partir de cierta fecha y nunca inician una relación de trabajo. Entonces uno dice ahí, ¿dónde nacen los derechos de tipo laboral? Nacen con la relación laboral. O sea, el caso de las personas que en un momento dado firmaron un contrato y nunca iniciaron una relación laboral, nunca van a haber derechos laborales. Ahora bien, pero ahí se da una situación muy curiosa en Guatemala de que puedan darse esas situaciones, ¿verdad? Y por eso mismo la ley ha establecido ciertas cosas que en beneficio a veces de los trabajadores. Cuando hay un contrato individual de trabajo, cuando hay una relación de trabajo y se termina y nunca hubo un contrato, pues la ley viene a decir que la obligación de que se suscribiera al contrato es del patrón. Y si no se hizo un contrato, se cree lo que dice el trabajador, lo que afirma el trabajador. Ahora bien, ahí empieza una diferencia con el caso del contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Porque todas las figuras que vienen a partir del artículo 38 tienen mucha consistencia. Estamos hablando de cuerpos legales. De cuerpos legales tal vez que podría pensarse que tienen una categoría menor que las leyes ordinarias, porque, digamos, son disposiciones muchas veces que nacen de la, digamos, relación obrero-patronal, o sea, patronos y trabajadores se ponen de acuerdo y disponen respecto a algún tema, y ahí nacen esas normas. Pero como si en un momento dado pasan todo su proceso legal, tienen consistencia, ¿verdad? Y entonces los derechos que se reclamen van a ser directamente con base en los instrumentos. Ya no tenemos aquello de que se presuma lo que dice el trabajador, sino que van a ser los instrumentos. Y entonces, si nosotros leemos, por ejemplo, el artículo 38, ustedes pueden leer el artículo 38, y van a darse cuenta quiénes son las partes en el contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Las partes en el contrato colectivo de trabajo van a ser los trabajadores organizados en un sindicato o un grupo de sindicatos. Y por el otro lado, un patrón o un grupo de sindicatos de patrón. Como esta norma fue una norma que prácticamente fue traída de Sudamérica, yo les digo que no sé si en Chile o en Argentina, el tema es de que, digamos, se trajo y tiene la conformación exacta que le dieron allá. Ahora, en Guatemala nosotros sabemos que jamás han habido sindicatos de patronos. Eso no quiere decir que los patronos no se organicen para ciertas cosas. Pero en Guatemala tienen otro nombre, se llaman cámaras empresariales, ¿verdad? Y las cámaras empresariales eventualmente pueden meterse a, digamos, ciertas cuestiones de normativa laboral porque les interesa. Y entonces, no necesariamente tenemos que hablar de sindicatos de patronos. Podemos hablar de otras entidades de patronos o patronos individuales. Entonces, desde ya tenemos que entender que el patrono no está determinado, que solo de una forma puede comparecer a firmar un contrato de estos, sino que puede hacerlo en forma individual o puede hacerlo en una forma colectiva. Ahora bien, los trabajadores sí lo van a hacer siempre a través de un sindicato o de varios sindicatos, ¿verdad? Puede parecer un tanto raro que diga a través de varios sindicatos, pero se da a veces. Fíjense ustedes que, por ejemplo, yo vi un pacto colectivo del Seguro Social y ahí comparecen todos los otros sindicatos. En ese tiempo eran 6, no sé si siguen siendo 6. Obviamente a un sindicato le dieron la representación y era el que estaba negociando. Pero los otros sindicatos en asambleas y todo, conjuntamente en representación, le dieron el aval al sindicato que lo estaba haciendo. O sea, se puede pensar en función de que eso se puede dar, pues.
¿verdad? Ya sea un sindicato individualmente o puede ser, digamos, uno en representación de todos o de repente todos, digamos, comparecen a celebrar un documento. O sea, no hay limitación en eso, ¿verdad? Entonces podemos decir que las partes siempre va a ser por parte de los trabajadores un sindicato, ¿verdad? De una manera o de otra, pero siempre va a ser un sindicato, ¿verdad? En el artículo ese 38 se refiere cómo se determina la remuneración de los trabajadores. Ustedes lo están viendo ahí y podrán darse cuenta que hace referencia a que se determina individualmente por cada trabajador. Pero no es que el contrato tenga en sí, digamos, vaya a establecer todo el nombre de todos los trabajadores y cuánto le pagan a cada trabajador, porque el sindicato es el que firma el contrato. Posiblemente en un documento de estos pueda darse el caso de que el sindicato cuando negocie un contrato con un patrón establezca ciertas calidades, ciertas eh, ¿qué me dijeron? Condiciones de trabajadores, cierto escalafón. Ustedes saben que cuando hablamos de escalafón, de calidad, estamos hablando de diferentes trabajadores a un nivel de calificación profesional, ¿verdad? Y entonces podemos hablar de operarios, podemos hablar de aprendices, podemos hablar de ayudantes, podemos hablar de maestros de obras, por ejemplo, si estuviéramos hablando de construcción, de supervisores. Y entonces cuando se habla ahí de que, digamos, el salario es individual por trabajador, no se está refiriendo a que en un momento dado se diga todos los nombres de los trabajadores, porque un contrato colectivo podría ser que, digamos, se haga acelerado para que unos 40 trabajadores desarrollen una actividad, pero podrían ser mucho más, ¿verdad? No, no necesariamente, digamos, una cantidad que pueda controlarse. Ahora, lo que sí tenemos que tener claro es de que en esta figura se distingue el contrato colectivo que firma un sindicato de lo que es un contrato que firma un contratista. Cuando ustedes vieron los representantes patronales y los auxiliares, aparece ahí el intermediario, aparece el representante patronal con todos los nombres que tenga de gerente, de todos los nombres que le quieran dar. El intermediario que cumple una función también algo cercana al representante patronal, pero había una tercera figura que es el contratista, ¿no? El contratista le presta un servicio a una empresa, pero él es el que admira, digamos, recibe prácticamente el pago de todo el servicio. Si pensamos, por ejemplo, en el caso de una empresa de conserjería o de mensajería, por ejemplo, de conserjería, imagínense ustedes en los bancos, los últimos años han utilizado mucho ese tipo de servicios. Cuando el banco de la entidad ya está cerrando, entonces llega un grupo de trabajadores a hacer limpieza, a regar las plantas, darle mantenimiento al lugar, ¿verdad? No son empleados del banco. Es una empresa que ha contratado al banco que va a hacer el servicio de limpieza. Puede ser que tenga así también una empresa que le dé el servicio de mensajería, ¿verdad? Ahora bien, en ese tipo de empresas, el que contrata, el contratista, es el que cobra por el servicio completo y él contrata a sus trabajadores, ¿no? Esa es una figura donde él se convierte en patrón. Aquí el sindicato nunca llega a ser patrón, porque el sindicato lo que está haciendo es vinculando a los trabajadores con un patrón, ¿no? Creándoles una fuente de trabajo, o sea, vinculándolos laboralmente. Que el vínculo pueda ser en un momento dado con ciertas ventajas que están un poquito arriba de las disposiciones ordinarias del derecho
digamos, ordinario que pueda recibir el trabajador más, esa es otra cosa, porque el contrato precisamente eso pretende, ¿verdad? Entonces, yo les comentaba a los compañeros de la primera hora el hecho de que debemos de separar, de no considerar algo similar al caso del contratista. El sindicato sigue siendo representante de los trabajadores, ¿verdad? Y entonces cumple esa función para vincular un grupo de trabajadores. Y el hecho que diga que reciben su remuneración individualmente es porque el sindicato no recibe ninguna remuneración. El sindicato solo sirve como un enlace, ¿verdad? Ahora yo les comentaba a los compañeros, más adelante está la pregunta, ¿en qué tipo de sindicalización podría hacer ese tipo de contrato? Porque en Guatemala les he de decir de que hasta el momento yo por lo menos jamás conozco que sea un contrato colectivo de trabajo, ¿verdad? Sin embargo, es norma vigente, lo tenemos en el programa, tenemos que estudiar. Y aparte de que lo conozcamos, el beneficio que le debo analizar esta institución es que hay una serie de principios y cuestiones que se aplican a nivel general de las otras formas de normación colectiva que no están en ellas, sino que están en el contrato. O sea, para efectos del derecho colectivo tiene una serie de principios y normas que se aplican a nivel general, o sea, que no están en los otros instrumentos. Entonces, ese es el beneficio que yo le veo. Ahora bien, cuando hablamos de en qué tipo de sindicalización se puede dar, normalmente ese es digamos, una institución que posiblemente pueda tener vigencia, pueda tener aplicación en digamos, los países donde hay cierta sindicación obligatoria. ¿Por qué les digo esto? Cuando yo les hablé de la sindicalización obligatoria, les hablé que se daba a través de ciertas cláusulas. Hay una cláusula de exclusión de ingreso, donde el patrono se obliga a contratar solo trabajadores sindicalizados, ¿verdad? Y entonces, en este caso, el sindicato no funciona ligado a una empresa, sino son sindicatos de tipo gremial, ¿verdad? Los que en un momento dado pueden contratar con un patrono para mantener ciertos derechos de los trabajadores. Tal vez en el caso nuestro a veces cueste asimilar una situación de esta y considerar que sea posible, porque estamos tan acostumbrados a que todos tratamos de sacar el mejor provecho individualmente que nos interesa poco, nos importa poco cómo salgan los demás, ¿verdad? Entonces es parte de nuestra idiosincrasia, somos demasiado individualistas, ¿verdad? Las bases de nuestra sociedad se han orientado por ese lado y hasta cierto punto, le digo, muy poco conocemos de lo que es la solidaridad, digamos, a nivel de sociedad. No la practicamos mucho, ¿verdad? Pero hay ocasiones donde uno dice, ahí es donde podría caber una figura de estas. Yo les comentaba a los compañeros de la primera hora que entre lo que yo he hecho, pues estuve en una sala de Mazatenango, en la sala de Mazatenango. En ese momento solo una sala de trabajo, la sala de trabajo estaba ahí, no sé si actualmente haya de otro ramo, pero el tema es que era la sala cuarta. Y entonces, por la función que realizaba, tuve oportunidad de enterarme de dos casos que llegaron ahí con nosotros y comentarios de otras situaciones. Fíjense ustedes que por ahí una de las grandes ocupaciones es el corte de caña. Están todas las azucareras, están en la costa sur. Y entonces a los, digamos, cortadores de caña, a las cuadrillas de cortadores de caña, que son grupos de muchachos de 8 o 10 personas, les pagan 50, o en ese tiempo les pagaban, no sé si sigan pagando eso o paguen más, les pagaban 54 quetzales
la tonelada de caña. Cuando ustedes piensan en una tonelada, son 20 quintales. Pues es una cantidad bastante grande, ¿verdad? Pero el tema es que por eso es que queman la caña, porque así es mucho más fácil cortarla. Y entonces el problema que les cuento yo que llegó a y que yo me enteré, fue porque había ciertas fricciones entre los portadores guatemaltecos, los cuadrilleros guatemaltecos, y ciertos grupos que venían de El Salvador, porque, digamos, habían logrado los cañeros que cuadrillas salvadoreñas les cobraran 27 quetzales por la tonelada de caña. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Era más atractivo contratar cuadrillas salvadoreñas, ¿no? Eso no podemos pensarlo, por ejemplo, en el caso de que haya cierta orientación a sindicalización obligatoria, porque ahí, digamos, las organizaciones nacionales se preocupan de proteger mucho al trabajador nacional, o sea, al residente ahí, ¿verdad? Y entonces vemos el efecto de muchos, digamos, en muchos casos, cuando hay inmigrantes a esos países, que no tan fácil se pueden colocar los migrantes. Se colocan en puestos, en trabajos que nadie quiere, ¿tá? Pero en ciertos trabajos no, porque hay cierta protección por parte de las organizaciones. Miremos el costo-beneficio. Si fuéramos nosotros los migrantes, miramos eso como un obstáculo, como una cuestión negativa. Pero si lo miramos desde el lado del nacional, así como el caso de los cañeros, lo miramos como una cosa beneficiosa, pues, porque estos podrían haber impedido que los cañeros contrataran otro tipo de cuadrillas, ¿no? Entonces, por ahí va la situación de los contratos colectivos de trabajo. No solo proteger al trabajador en ese sentido, sino crear ciertas condiciones, digamos, a nivel general. Pero el contrato que firma el sindicato no es un contrato que convierte al sindicato en patrón. Sencillamente sigue siendo el mismo representante de sus afiliados. Y va a firmar un contrato donde, de acuerdo al artículo 38, va a firmarlo por sus afiliados. Ahí no van a ingresar personas que no sean afiliados, ¿no? O sea, va a contratar, y los que digamos, van a contratar su trabajo van a ser afiliados del sindicato. Entonces, esa es digamos, particularidad de este contrato, ¿no? ¿Qué formalidades debe cumplir el contrato colectivo de trabajo? Está en la primera parte del artículo 39. Ustedes podrán ver qué formalidades debe cumplirse. Quisiera que, digamos, alguien tal vez se pueda, para que yo esté ahí sí que convencido de que algunos por lo menos tienen su ley a la mano y la están viendo, ¿no? ¿Qué Ar- formalidad se cumple? Dígame. Artículo 39 del Código de No quiero Trabajo. que me lean, yo quiero que ustedes lo lean y me digan, mire, se cumple tales y tales formalidades. Porque si me lee, todos los demás se quedan escuchándolo y ahí terminó. No, a mí me interesa que los estudiantes lean por su lado. Licenciado, dice que se debe celebrar por escrito, perdón, y hay 3 ejemplares, que uno es para cada parte y el otro le queda al patrono y el otro se llega a dar al Departamento Administrativo de Trabajo. Pues o sea, la Dirección General de Trabajo en la actualidad. Es lo que comenta el compañero, así es. Y así es en el caso del contrato individual de trabajo, pero ustedes se recuerdan el contrato, si no existe, hay cierta normativa que favorece al trabajador, ¿verdad? En el contrato colectivo, no. Si el contrato colectivo no cumple las formalidades, sencillamente no se puede reclamar derechos de ese contrato. O sea, ahí sí tiene mucho valor, mucha razón de ser el contrato, ¿verdad? Si no existe el contrato, prácticamente no se pueden reclamar derechos que estén contenidos ahí.
Porque el contrato no solo tiene la finalidad de vincular un grupo de trabajadores con un patrón, sino vincularlos con mejorando un poco las condiciones. El primer punto, digamos, asunto o el asunto principal es vincular laboralmente a unos trabajadores con el patrón, que sean afiliados al sindicato. Pueden ser todos los afiliados del sindicato o algunos de los afiliados al sindicato, ¿verdad? Pero también tiene la pretensión de mejorar un poco sus condiciones, ¿verdad? Y aquí tengo otra preguntita, dice, ¿qué diferencia hay en el aspecto probatorio de un contrato individual de trabajo y un contrato colectivo de trabajo? Bueno, la diferencia yo les diría, el contrato individual de trabajo, si no existe, sencillamente se considera que el patrón no tiene la obligación de haberlo suscrito y si no lo suscribió, se considera afirmativo lo que diga el trabajador. Si estamos hablando del contrato colectivo de trabajo, no. Si no está el contrato colectivo de trabajo, no hay ningún derecho que pueda reclamarse de él. O sea, ya ahí tenemos una diferencia, ¿verdad? ¿Cómo se acredita la personería del sindicato? Digamos, digamos, para el contrato colectivo de trabajo. Y el tema es de que no solo va a servir en el contrato colectivo de trabajo, sino que sirve en la negociación de un pacto colectivo, en la negociación de un convenio, eh, digamos, si se plantea una demanda, ¿verdad? Entonces, el tema es que en el 41 nos dice cómo acreditan el sindicato su personalidad jurídica y su personería, ¿verdad? Su personalidad jurídica hace referencia de que, digamos, una certificación o el asiento donde fue inscrito el sindicato. Entonces estamos hablando de un sindicato que acaba de ser inscrito y tiene reciente eso, pero normalmente va a ser a través de una certificación de la personalidad jurídica del sindicato, ¿verdad? Ahora, la personería, que es la representación que tienen los miembros del comité ejecutivo, va a ser también a través de una certificación donde acredite que estos directivos son los que están actualmente representando al sindicato, ¿verdad? Ahora aquí le lanzo otra preguntita, dice, ¿en qué condición quedan los trabajadores si después de que celebrado el contrato no se cumplieron las formalidades de ley y el contrato desaparece? ¿En qué condición quedan los trabajadores si se diera ese caso? Ahí sí, digamos, hay un artículo ahí, el 39, me parece que es el segundo párrafo, que tal vez nos da alguna luz. Ustedes me digan en qué condición quedan los trabajadores, ¿verdad? Quedan libres de responsabilidad, licenciado. Pero, pero ¿cómo así libres de responsabilidad? Bueno, según lo que dice el Código de Trabajo, que quedan libres de responsabilidad, de las responsabilidades que hayan contraído conforme al artículo anterior, entonces sería que tendríamos que darle lectura al artículo 38 para saber cuáles son las responsabilidades. Sí, el tema ahí es de que en ese caso, si ya se estableció una relación de trabajo, digamos, los trabajadores posiblemente estarán sujetos a las leyes ordinarias. Derechos del contrato no tendrán porque no hay el contrato. No existe el contrato, ¿verdad? O sea, los trabajadores no quedarán, digamos, sujetos a un contrato, pero el patrono tampoco, ¿verdad? Permítanme, ahorita estoy con ustedes, solo voy a ver quién está tocando la puerta.
O sea, lo que tenemos que tener claro nosotros es de que las relaciones de trabajo que se hayan creado conforme el contrato, a partir del contrato, pero no existe, no aparece el contrato por ningún lado, por alguna razón. Eh, eso puede darse porque deliberadamente o por algún descuido no se, digamos, cumplió con las formalidades que ya vimos que debía cumplirse. Prácticamente las relaciones laborales se convierten en relaciones individuales, pero, digamos, los trabajadores no podrán, digamos, reclamar derechos que provengan del contrato porque no existen. Podrán reclamar los derechos en su relación, los derechos que de la ley ordinaria, ¿no? Y el patrono no tendrá a quien reclamarle en un momento dado si hubiera incumplimiento de los trabajadores. Porque aquí el tema en este tipo de contrato es el hecho que el responsable no es cada trabajador. El responsable es el sindicato que firmó, ¿verdad? O sea, si los trabajadores no cumplen con ciertas obligaciones, es el sindicato el que va a ser responsable en un momento dado, ¿verdad? Y aquí luego, que mire, aquí como dice, ¿cómo acreditan su representación el patrono o los patronos no sindicalizados que concurran a la celebración de un contrato colectivo de trabajo? Según el artículo 41, y aquí es donde la ley se vuelve un poco flexible, porque si ustedes vieron el 38, habla de sindicato de patronos. Hace referencia a que los patronos van a acreditar su representación, digamos, conforme a la ley de derecho común, ¿verdad? Y en ese caso, dependiendo del patrono de que se trate, porque van a haber patronos que van a acreditar su representación conforme al Código de Comercio, otros conforme a otras leyes particulares, pues, ¿verdad? Dependiendo de dónde esté registrada su personalidad jurídica. Entonces, lo que yo quiero trasladarles a ustedes es la figura que, cómo se parece esta figura en un momento dado con la figura del contratista, pero no es el contratista, porque va teniendo ciertas diferencias en el sentido de que contrata, eh, vincula a los trabajadores, pero sencillamente no se hace responsable de recibir salario y pagarles, sino que es sencillamente el contrato, ¿verdad?, de los trabajadores. Luego tengo otra pregunta que dice, ¿qué sucede si el contrato lo firmó un sindicato de patronos? Podría ser un sindicato de patronos o podría ser una cámara empresarial, ¿verdad? Y después el patrono se separa de ese sindicato, o de ese ente. ¿Qué sucede? Digamos, el artículo 43 nos da una respuesta de lo que sucede. Si se dan cuenta ustedes, el contrato de la figura está muy orientado a la formalidad, a las cosas formales del contrato, por lo que deriva de él, ¿verdad? Pero no solo en este caso, sino que, digamos, en el caso de los otros instrumentos también lo vamos a tener y casi se parece un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede en este caso si una vez firmado el patrono se separa del sindicato o la cámara que lo firmó? Dicho contrato debe seguir rigiendo sobre la relación de aquel patrono con el sindicato o sindicatos de sus trabajadores que sean parte del mismo contrato. O sea que, digamos, las condiciones, a diferencia del caso anterior, donde el contrato desapareció, aquí el contrato sí está vigente. El contrato sigue rigiendo porque el contrato tiene un plazo, tiene, digamos, una temporalidad, entonces va a seguir rigiendo durante el plazo con todas las condiciones que tiene, ¿verdad? Y los trabajadores estarán, el sindicato de trabajadores existirá y será el que pueda reclamar cualquier derecho ahí, porque ahí en estos casos no son los trabajadores individualmente los que pueden reclamar, sino que es el sindicato que los representa, el sindicato al que están afiliados, ¿verdad? Digamos esto otra. Y luego dice, ¿qué sucede si después de haber firmado un contrato colectivo de trabajo, el sindicato de trabajadores que lo firmó se disuelve?
También el artículo 44 nos da una respuesta. No se afectan por la disolución del sindicato de trabajadores. O sea que el sindicato sigue la misma situación que vimos anteriormente, ¿verdad? El contrato colectivo sigue rigiendo. Y es que en este caso las relaciones de trabajo ya están creadas. Pero cuando hablamos de contrato colectivo es que hablamos de un instrumento que seguramente va a tener condiciones eh, más favorables que las condiciones ordinarias para los trabajadores, ¿verdad? Entonces, en este caso, el único, posiblemente el único problema que tienen los trabajadores, ¿cómo podrían hacer para reclamar si no les cumplen ciertos derechos? Porque el titular de ellos, prácticamente, quien los representaba, en este supuesto ya no existe. El sindicato se disolvió, entonces el sindicato es el que más adelante van a ver ustedes, el que puede representar a los trabajadores para poder demandar sus derechos, ¿verdad? Y van a ver ustedes también que puede demandar a los mismos trabajadores. O sea, no, digamos, no es una cuestión nada más, digamos, en pro de los trabajadores. También puede reclamar en cuanto a los trabajadores por el incumplimiento, ¿verdad? Luego tenemos por la parte laboral, ¿quién es el responsable del cumplimiento del contrato? Algo refiere el artículo 45. Licenciado, yo entiendo que le corresponde al sindicato y asimismo también pueden ejercer sobre los derechos y acciones de los miembros de manera individual. Sí, o sea, el 45 ya habla de que el sindicato es responsable del incumplimiento del contrato. Imaginen ustedes, por ejemplo, de que en el contrato, en la relación que se estableció, algunos trabajadores incumplen ciertas obligaciones. El patrono no va a reclamarle o no va a demandar a los trabajadores el cumplimiento. Posiblemente va a demandar al sindicato, porque eso es lo que permite el artículo 45, que demande al sindicato para que se cumpla lo convenido en el contrato, ¿verdad? Entonces, el tema, como ven ustedes, la figura, la participación del sindicato es muy directa. Y entonces yo les comentaba a los compañeros, eso solo puede darse en el caso de una sindicalización obligatoria. Pero miren ustedes los escenarios, porque prácticamente el trabajador, el sindicato viene a proteger en gran manera al trabajador, no, el trabajador no resulta responsable, sino que es responsable el sindicato. Hasta ahí en esta parte del 45. Pero si miramos el artículo 46, vamos a ver que así como el sindicato puede ser demandado por el incumplimiento del contrato, también el sindicato puede reclamar contra, digamos, otras personas, entre esos sus propios afiliados, ¿verdad? Si sus afiliados prácticamente lo obligaron en un momento dado a pagar a fianzas o cuestiones porque los afiliados incumplieron, puede reclamar contra ellos, ¿verdad? O sea, no sencillamente que los trabajadores queden escudados en el sindicato. Son afiliados y toda la cuestión tiene cierto, el sindicato los representa y asume todas las responsabilidades por parte de ellos, pero también puede reclamarles en un momento dado que respondan a sus obligaciones, no ante el patrono, sino ante el mismo sindicato, porque eso es lo que a lo donde nos lleva el artículo 46, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, es una figura bastante compleja y precisamente es una de las figuras contractuales iniciales. Como les decía, en Guatemala, esa figura no tiene aplicación. No ha tenido aplicación no porque no esté regulada en la ley, está regulada, digamos, si hubiese la oportunidad de realizar una contratación de estas, hay todas las de ley para poder hacerlo. El asunto es el tipo de sindicalización que se desarrolla en cada lugar, ¿verdad? Ahí nos muestra una sindicalización
vinculada totalmente al hecho incluso de la ocupación laboral. Cuando veamos en la previsión social, vamos a ver, por ejemplo, una de las instituciones que le ocupa o le preocupa mucho a la previsión social es la ocupación laboral, ¿verdad? Que cada vez estén más crisis. Estén más crisis porque de alguna manera la mayoría de países cada vez expulsan más trabajadores del seno ocupacional y entonces crece cada vez más lo que es el trabajo informal. O sea, las personas que se dedican a ventas, se dedican a andar desarrollando algún trabajo individualmente y toda la cuestión porque no consiguen trabajo. Entonces, la sindicalización en este caso obligatoria tiene la tendencia a través de los contratos de colectivos de trabajo de buscar la situación ocupacional. Imaginen ustedes hace años, por ejemplo, el desarrollo del derecho en Argentina llegó al grado de que Argentina tuvo en un momento dado problemas para la ocupación. Y entonces los mismos sindicatos llegaban a convenir incluso con los patronos en reducir las jornadas de trabajo para que una buena mayoría de empleados tuvieran ocupación, ¿verdad? A través de estas figuras, porque es una forma de buscar la manera de solventar ese tipo de problemas, ¿verdad? Pero cuando la tendencia es una tendencia de tipo individualista, así como el caso nuestro, pues ahí que sálvese quien pueda, ¿no? Y ese es nuestras condiciones de vida. Vamos a ver, aquí la pregunta era en qué tipo de sindicalización se puede considerar eso. Ya les digo, es en la sindicalización obligatoria, ¿verdad? Los beneficios obtenidos por un contrato colectivo de trabajo se extienden incluso a los trabajadores contratados por otros contratos, siempre que se trate de trabajo ejecutado en igualdad de condiciones. Esta disposición está en el artículo 42. Es una disposición que ha sido, digamos, tiene sus bemoles, como dijéramos, ¿no? Porque en ocasiones ha sido bien utilizada y es el hecho de que cuando se da también en los pactos colectivos, o sea, este principio va a tener aplicación en los pactos colectivos. Cuando en un lugar, en un centro de trabajo, pueden haber más de un sindicato, si un sindicato logra ciertos beneficios y digamos son superiores a los de otros sindicatos para trabajadores que están en las mismas condiciones, pues se aplican las condiciones del sindicato que ha hecho una mejor negociación, ¿verdad? En los contratos se ha referido en el artículo 42, pero donde lo ve uno aquí en Guatemala es en los pactos colectivos de condiciones de trabajo. Ahora, la parte negativa que tiene este principio, digamos, se ha visto en Guatemala, por ejemplo, en el sector público, cuando, digamos, existen en algunas instituciones, en algunos ministerios, una gran cantidad de sindicatos, porque el sindicato que negocia ciertos beneficios no los negocia solo para él. En base a este principio, esos principios pues, van a aplicarse, digamos, a todos los trabajadores, digamos, a todos los trabajadores, aunque no sean de ese sindicato, que sean de otros sindicatos. Imaginen ustedes, por ejemplo, en el caso del Ministerio de Educación. A mí no me consta porque antes se hablaba de más de 50 sindicatos. En la actualidad he oído yo que hay como 100 sindicatos. ¿Será cierto o no? No sé. Pero imaginemos, por ejemplo, que el sindicato principal consiguió una licencia a tiempo completo para un directivo. Los otros 99 sindicatos que existen también pueden reclamar ese derecho y ejercitar ese derecho porque no es un derecho solo para el sindicato que consiguió, que negoció ese pacto.
Es un derecho que se va a aplicar a todos los otros sindicatos también, ¿verdad? Ahí es donde uno mira el perjuicio que podría tener esa norma, porque la norma es muy noble, ¿verdad? La norma es noble en el sentido de beneficiar y de hacer equitativa la situación para la mayoría de trabajadores. Pero miren, digamos, dependiendo del tipo de sindicalización que tenga el país, qué efectos puede producir, ¿verdad? En Guatemala, desde 1983, se siguió una orientación de sindicalización plural, ¿verdad? Y entonces en el Estado, cuando se abrió el derecho de sindicalización en la Constitución del 85, pues han proliferado los sindicatos y el Estado se ve perjudicado en esa parte, ¿verdad? El sector privado no le afecta en nada, porque ahí no es tan fácil que nazca otro sindicato, digamos, en la empresa, ¿verdad? Y normalmente no se da, en el sector público sí se da con mucha facilidad, ¿verdad? Entonces, ese es como les digo, un principio muy noble, desgraciadamente a veces no utilizado, ¿verdad? Con esto tendría yo terminado el tema de lo que es el contrato colectivo de trabajo, que es la primera forma de normación colectiva, ¿verdad? El siguiente es el pacto colectivo de condiciones de trabajo. No voy a abarcarlo iniciarlo el día de hoy, porque a mí me gusta ir separando los diferentes instrumentos para que el estudiante los asimile de la mejor forma, ¿verdad? Sin embargo, les quiero recomendar a los que puedan hacerlo. El pacto colectivo de condiciones de trabajo está a partir del artículo 49 hasta el artículo 54, me parece, permítanme. Termina en el 53. El artículo, no, termina en el Al 56. 56, porque hay dos pactos colectivos de condiciones de trabajo. El pacto colectivo de empresa o centro de producción determinado y el pacto de industria. Entonces, en el 56 termina, ¿verdad? Esos artículos son un poquito, digamos, ¿qué les digo? Hay algunos un poco largos, porque se refieren propiamente, ya refieren cómo se negocian los pactos, ¿verdad? Como les digo, les dije al principio, la parte que tiene el contrato colectivo, muchos de los principios que están aquí inmersos van a servir en los otros instrumentos. Porque cuando ustedes hablan, por ejemplo, de cómo acredita el sindicato la personería y la personalidad jurídica para negociar un pacto colectivo, pues la acredita conforme lo que tiene el contrato colectivo, ¿no? Si vemos lo último que les decía yo, de que los beneficios de un pacto colectivo se extienden a todos, aunque haya otras que, digamos, hubiera otros pactos por ahí, si se refiere a trabajadores que realizan la misma actividad, también es un principio ahí. Y así podemos ir viendo, por ejemplo, de muchos de los principios que están ahí se van a ir aplicando en las otras figuras. Entonces, del artículo 49 al artículo 56 tiene cuestiones puramente de lo que es el pacto colectivo. Desde qué contiene hasta cómo se plantea su negociación, ¿verdad? Y cómo se tiene derecho a su negociación, ¿verdad? Y entonces, sobre eso va a ser la clase del día viernes. Espero yo, digamos, así como el día de hoy, pues lograr avanzar lo más que pueda y de repente lo termino el día viernes. Pero como les digo, yo no quiero empezar el día de hoy porque me interesa que asimilen cada una de las figuras. Vamos a ver 3 figuras que están ahí, ¿verdad? Entonces, no sé si hay alguna dudita, compañero, para que pudiéramos ampliarla. Puede ser que haya alguna cosa que se me haya quedado a mí, ¿verdad? No, licenciado. Bueno, si no, de no ser así, entonces le dejemos por terminada la clase
Me dice que nos escuchamos el día viernes, ¿verdad? Y os voy a dejar entonces.